Solución al problema 9.32 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de un sistema de partículas. Problema. Probar directamente que, si la energía y el momentum se conservan en un choque elástico, entonces el producto punto o escalar del vector u, por la diferencia vectorial de v1' menos v2', es igual a menos el producto punto de u, por la diferencia vectorial de v1 menos v2. Donde u, es un vector unitario, en la dirección en la cual, el momentum de una de las partículas ha cambiado. Este resultado significa que, en la colisión, la componente de la velocidad relativa a lo largo de la dirección del intercambio de momentum, ha cambiado de sentido. Aplicar esto, al caso de una colisión frontal. Comparar con los resultados del problema 9.25, tomando que el coeficiente de restitución es igual a 1. Sugerencia. Escribir las leyes de conservación, poniendo todos los términos correspondientes a cada partícula en un lado de cada ecuación. Demostración. Sean M1 y M2, las masas de las bolas. V1 y V2, las velocidades antes de la colisión. V1' y V2', las velocidades después de la colisión. Por el principio de conservación del momentum, se tiene que la masa de la primera bola, m1, por el vector velocidad v1, más m2 por el vector v2, es igual a m1 por el vector v1', más m2 por el vector v2'. Reordenando se tiene que m1 por v1 menos v1', es igual a m2, por v2' menos v2. Esto implica que la diferencia vectorial v1 menos v1', apunta en la misma dirección y sentido que v2' menos v2. Al dividir por sus magnitudes se obtiene el vector unitario, u. Es decir, que el vector unitario, u, es igual a m1 por la diferencia vectorial v1 menos v1', entre la propia magnitud de m1, por v1 menos v1'. Y es igual a m2, por v2' menos v2, entre la magnitud m2, por v2' menos v2. Por el principio de conservación de la energía, se obtiene que un medio de m1 por el cuadrado de v1, más un medio de m2 por el cuadrado de v2, es igual a un medio de m1 por el cuadrado de v1', más un medio de m2 por el cuadrado de v2'. Reordenando, se obtiene que m1 por el cuadrado de v1, menos el cuadrado de v1', es igual a m2 por el cuadrado de v2', menos el cuadrado de v2. Pero el producto punto de la suma de dos vectores, v1 más v1', por la diferencia de dichos vectores, v1 menos v1', es igual al cuadrado de v1, menos el cuadrado de v1'. Lo mismo aplica para las velocidades antes y después de la colisión de la segunda bola. Entonces m1, por el producto punto de v1 más v1', por v1 menos v1', es igual a m2, por el producto punto de v2' más v2, por v2' menos v2. Dado que se tiene que m1, por la diferencia vectorial de v1 menos v1', es igual a su propia magnitud, por el vector unitario, u. Además, se tiene que m2, por la diferencia vectorial de v2' menos v2, es igual a su magnitud, por el mismo vector unitario u. Al sustituir en la expresión anterior, se tiene que el producto punto de v1 más v1', por el vector unitario u, es igual al producto punto de v2' más v2, por el vector unitario u. Reordenando la expresión, se obtiene que el producto punto, del vector unitario u, por v1' menos v2', es igual a menos el vector unitario u, por v1 menos v2. Queda entonces demostrado. En el caso de una colisión frontal, por facilidad, sea el vector unitario u, igual al que apunta en la dirección x.
Entonces el vector v1 es igual a la magnitud v1 por el vector unitario x. Vector v2 igual a v2 por ux. v1' igual a v1' por ux. v2' igual a v2' por ux. Sustituyendo en la expresión previa, y simplificando, se obtiene que v1' menos v2' es igual a menos v1 menos v2. Comparando con la expresión del problema 9.25, se observa que se llega al mismo resultado cuando el coeficiente de restitución es igual a 1. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.